les juro que leo cada uno de los mensajitos que me mandan y son tremendamente importantes, porque sí hay momentos en donde he estado desmotivada, momentos en donde hay tanto pasando en mi vida que digo, ¿será que sí vale la pena grabar estas semanas? Y si no fuera por esos mensajitos, por esos testimoniales, tal vez ya me hubiera quedado atrás en el camino. ¿De quién? De Paola Elisa. ¿Te gusta? Españoles. Hay una cosa que he aprendido a lo largo de mi vida que me ha hecho toda la diferencia y es dejar de creer que voy a lograr mis sueños con fuerza de voluntad y más bien aprender que los voy a lograr a base de constancia. Esto es un cambio gigantesco porque yo tiendo a ser una persona muy motivada. A mí me encanta emprender un nuevo proyecto y durante el primer mes o dos, de pura fuerza de voluntad, energía, ímpetu, ganas de hacer algo nuevo, puedo lograr despertarme temprano, puedo lograr ir a entrenar, ir a hacer algo totalmente nuevo que no había hecho antes, pero me doy cuenta por ahí del tercer, cuarto mes que me cuesta seguir, que las excusas que no habían en un principio empiezan a salir, que ese sueño, ese querer ver a una amiga, ese sentir que estás cansada, empieza a aflorar a partir de ese tercer mes. Y ahí es en donde veo que no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de dominar a los gremlins en tu cabeza y sobre todo hacerte de muy buenas rutinas que permitan esa constancia, porque si solamente quieres despertarte motivado, la verdad es que eso no dura mucho. Y bueno, en este mes de agosto, el 28 de agosto de hace 6 años, decidí emprender el camino de tener mi propio podcast. Me acuerdo que había muchísima gente que ni siquiera sabía que era un podcast cuando les conté que lo iba a lanzar, que ni siquiera les hacía sentido el por qué tener algo en audio, cuando en ese momento YouTube era lo máximo y que, bueno, contra viento y marea, contra herramientas que en ese momento eran difíciles de entender, en ese momento no era tampoco tan fácil que Spotify o iTunes te aprobaran un programa y bueno, decidí lanzar mi podcast y lo que más me impresiona no es que lo haya lanzado, porque yo les cuento, yo soy de atreverme a hacer cosas distintas, me encanta descubrir, me encanta aprender, me encanta hacer cosas nuevas, pero lo que de verdad me impresiona es que haya mantenido la constancia durante estos 6 años. 6 años en los que mi vida se ha transformado varias veces. De entrada llegó mi segundo hijo cuando el podcast tenía 2 años. Después llegó una pandemia en donde tenía a mis chiquitos 24 horas en la casa. Después llegó mi tercer hijo y con él todos los retos médicos que tuvimos de viajar varias veces a México por sus cirugías. Y bueno, innumerables cosas que han pasado a lo largo de estos 6 años, en donde hay días en donde de verdad no entiendo cómo he logrado seguir grabando. Y viendo hacia atrás, han sido creo que 5 herramientas muy importantes que me han ayudado a mantener esta constancia y que quiero compartirles porque creo que son claves cuando quieres emprender cualquier proyecto, cuando tal vez no lo has logrado en el pasado y quieres saber esa receta secreta de cómo sí lo vas a lograr esta vez, ya sea correr un maratón, ya sea proponerte un cambio de hábito a nivel nutricional, ya sea lanzar un negocio, crear el hábito de lectura con tus hijos. Estas 5 herramientas han sido absolutamente importantes. La primera, y que ya me han escuchado hablarlo en muchos episodios, es el batching. Si yo quisiera grabar un episodio cada semana, de verdad que sería muy difícil, porque hay semanas en las que mis hijos están de vacaciones, hay semanas en las que he tenido bebés recién nacidos, hay semanas en las que he tenido que viajar por algún tema médico de mis hijos, de mi mamá, y no me hubiera sido posible grabar ahí. Entonces el batching ha sido fundamental, porque en aquellos momentos en donde puedo predecir que voy a tener menos tiempo a futuro, lo que hago es grabar
6, 7 episodios para saber que estoy cubierta durante más semanas y no tener esa presión de grabar. El batching también me ayuda para asegurarme que todo el setup, todo lo que es poner el micrófono, hacer el guión del episodio, contactar a la entrevistada, subir el material para que se edite, se haga una sola vez. Y no saben cuánto tiempo me ahorra eso, porque siempre falta o siempre me pasa que el micrófono tal vez no tiene batería o que hay en el cuarto de arriba de mi departamento están haciendo alguna remodelación y están taladrando, o que entran mis hijos a interrumpir, o ese día están enfermitos y solamente me quieren tener al lado. Entonces, el asegurarme que el setup de todo lo que se necesita para grabar el episodio sea pocas veces, gracias al batching, también me ahorra un montón de tiempo, porque no es puramente el tiempo que le dedico a grabar, sino todo lo demás que también sucede. Y esto les he puesto el ejemplo del supermercado. No solamente se trata de ir a comprar la comida y el tiempo que te tardas en meter los limones a la bolsa, sino también de manejar hacia allá, de buscar estacionamiento, de bajarte y subir las escaleras eléctricas, de esperar en la fila para que te cobren, de llevar el carrito hacia tu carro y descargar todas las bolsas. Todo eso es tiempo de actividades asociadas a la compra del supermercado que también tienes que contemplar porque es parte de ese tiempo total. Y tal vez no es el tiempo del papel central de la historia, pero es tiempo que se te consume cuando quieres hacer esa tarea. Así que batching realmente logra reducir esos tiempos y ayudarte a ser mucho más eficiente. Cuando yo estoy en modo de grabación, estoy totalmente concentrada, me aseguro que haya silencio, tengo ya mis guiones, entonces ya estoy como con todo el momentum, ya la rueda está girando y es mucho más fácil para mí grabar 2, 3, 4, 5 episodios que arrancar cada vez desde cero y solamente grabar uno. Lo segundo que ha sido clave en este proceso de mantenerme constante a lo largo de estos 6 años ha sido identificar qué es lo más importante. O sea, qué realmente va a hacer la diferencia entre un episodio bueno y un episodio malo. Y la verdad es que lo más importante es el contenido. Es la entrevista que decido hacer, la persona a la que busco. Y no solamente la persona, porque puede haber un éxito de persona que si yo le pregunto las cosas que tal vez son aburridas, pues nadie va a compartir el episodio, nadie lo va a querer escuchar. Entonces es encontrar a la persona correcta y tratar de conectar antes de la sesión muy profundamente para que me compartan un poquito más de su vida, para que hagamos clic, rompamos el hielo y eso se sienta en la entrevista. Entonces, el contenido, las preguntas, lo que la persona comparte, el que se sientan seguras en este espacio conmigo, eso es lo más importante. Y así como identifico qué es lo más importante, qué es la prioridad, me ayuda a identificar qué no es la prioridad. Y ese es el punto número 3, que es soltar la perfección en lo que no es la prioridad. Tal vez si el audio está absolutamente perfecto o no, no es la prioridad. Y puedo lanzar un episodio aunque haya tenido una interrupción de alguno de mis hijos o de mi perro o corregirlo con edición. Puedo también algunas veces grabar en mi carro, como lo hice varias veces en pandemia, cuando no tenía un espacio cerrado porque estaban los niñitos ahí todo el tiempo conmigo y entonces yo me bajaba al estacionamiento, apagaba el coche, el carro para que no sonara el motor y con todo el calor y humedad de Panamá yo grababa mi episodio ahí sin tener todo el equipo y los micrófonos porque quería que saliera el contenido, porque quería hacer esa entrevista. Y decía, bueno, lo importante es el contenido, lo importante es lo que nos está compartiendo la invitada. No si yo estoy grabando desde el carro y el audio no se escucha perfecto o si se escucha algún ruidito de el mantenimiento o remodelación que están haciendo ahí arriba. Así que recordarme qué era el elemento por el cual la gente iba a compartir ese podcast o que les iba a mover o que les iba a generar alguna emoción ha sido muy importante. La cuarta herramienta para mantener la constancia durante estos 6 años del podcast ha sido identificar cuál es mi rol, o sea, qué es lo que solamente Paola puede hacer y delegar todo lo demás.
Y cuando identifico cuál es mi rol, o sea, lo que solamente yo puedo hacer, lo primero que se me viene a la mente es la entrevista. O sea, si yo soy la host de este podcast, pues yo soy la que tiene que grabar cada episodio. Todavía no he encontrado el tool de inteligencia artificial que haga las entrevistas por mí, que la voz le suene exactamente igualita. Así que esa es la prioridad. Yo tengo que estar ahí el día de la entrevista, yo tengo que preparar las preguntas antes de la entrevista, yo tengo que investigar y leerme la biografía de cada persona que va a venir al podcast para asegurarme que la conozco, que me meto un poquito más en su vida para saber qué preguntas pueden ser interesantes para hacerle y que mi audiencia escuche. Entonces, eso es lo que solamente yo puedo hacer, ¿no? Nadie más me puede, como en Matrix, meter un chip para que yo conozca a la entrevistada si yo no hice mi trabajo. Ahora, todo lo demás lo puedo delegar. El editar el audio. Yo no sé qué haría si no fuera por David y Diego, que son mis editores, y yo nada más les mando el episodio y ellos lo tienen listo y perfecto. Yo no sé qué haría si no fuera por Leti, que me ha hecho todos los artes. Yo no sé qué haría si no fuera porque Noralis se encarga de subir los thumbnails a YouTube. Entonces, he delegado el resto, todo lo que no es la entrevista, la voz, las preguntas, todo lo demás lo he delegado y eso ha hecho posible que reduzca el número de horas que le tengo que invertir al podcast y por ende siga estando ahí. Y no solo eso, sino al hacer a más personas partícipes de este compromiso, me ayuda cuando he tenido retrasos, porque sí los he tenido. Y gracias a que ahí están mis editores y que ahí está mi equipo y me recuerdan y me proponen personas para entrevistas y me mandan mails para ver cómo voy. Gracias a todo eso también me ha ayudado a que me mantenga constante. Seguramente si fuera yo solita, pues no tengo nadie con quien hablarlo, nadie que me dé seguimiento. Y si yo un día decido que ya no quiero grabar, pues tal vez va a ser más fácil caer en ese hueco que ahora que tengo muchas personas que también están ahí dándole seguimiento conmigo. Así que muchas gracias a todos ustedes que me han ayudado en este proceso. Este mérito de los 6 años tiene una gran parte de su nombre ahí escrito. Y la herramienta número 5 y que ha sido tremendamente fundamental para esto es el leer los testimoniales que me mandan. Tengo una carpeta en mi celular con todos los screenshots de testimoniales de negocios entre pañales, desde quien decidió lanzar su propia empresa, quien decidió empezar a hablar y a tener charlas en casa para ver cómo manejaban la carga invisible gracias a que supieron de eso por el podcast, desde quien se animó a tener otro bebé, por lo que yo les contaba que había sido mi experiencia, espero que también haya sido muy buena, ese fue el compromiso más grande que me han contado, quien simpatizó conmigo cuando les conté todo lo de Agus. Entonces, para mí el leerlas, el saber que estos momentitos que yo grabo a solas, pensando que no estoy hablando con nadie, sí son escuchados por ustedes, son el motivador más grande para seguir con mi contenido. Porque bueno, yo aprendo muchísimo, pero yo podría hacer esas entrevistas solita en mi cuarto y decir que son para un libro y tal vez no compartirlas, ¿no? Pero el hecho de que ustedes lo escuchen y me den retroalimentación, les juro que leo cada uno de los mensajitos que me mandan y son tremendamente importantes, porque sí hay momentos en donde he estado desmotivada, momentos en donde hay tanto pasando en mi vida que digo, ¿será que sí vale la pena grabar estas semanas? Y si no fuera por esos mensajitos, por esos testimoniales, tal vez ya me hubiera quedado atrás en el camino. Y bueno, quiero contarles que en estos 6 años sí han habido momentos en donde he pausado. De hecho, cuando multipliqué las 52 semanas por los 6 años, me di cuenta que habían algo así como 32 episodios que no había grabado. O sea, han habido periodos de casi medio año en donde yo me he mantenido sin episodios durante estos 6 años, ¿no? A veces un mes, a veces 6 semanas, a veces 8 semanas. Y principalmente ha sido cuando no he organizado el contenido, cuando
la vida misma está pasando y pasa una semana y otra y no he encontrado tiempo para determinar qué es lo que quiero grabar, para hacer espacio en mi calendario del batching. En total ha sido casi 10%, ¿no? De esos episodios en estos 6 años, 10% de momentos en donde de verdad me ha sido muy difícil grabar. Pero bueno, más bien en vez de fijarme en ese 10%, me fijo en ese 90% y digo, wow, o sea, ya sé qué es lo que hace que la rueda siga girando en ese 90%, ¿no? El batching, el identificar lo más importante, el soltar la perfección, el confiar en un equipo, el delegar y sobre todo el estar en constante contacto con mi audiencia para saber qué temas son interesantes. Porque en este periodo, la verdad es que cada una de nosotras ha cambiado mucho. Tal vez en algunos episodios para mí era súper relevante la lactancia y cómo cuidarte en el embarazo y a través del tiempo pues ya voy descubriendo otros temas que me motivan más en esta nueva etapa. Así que mantenerme motivada ha sido gracias también a que las conozco a ustedes y a todas las preguntas que me hacen. Si estás pensando en lanzar un podcast, no lo dudes. En verdad que para mí ha sido la mejor herramienta de crecimiento que he tenido. Eso lo voy a contar ya en otro episodio, pero es de verdad algo que ha empujado no solamente mi negocio para darme a conocer con más personas, sino ha empujado mi nivel de conocimiento, mi nivel de empatía al conocer las historias que hay detrás de cada negocio, detrás de cada emprendedora. Sin duda puedo decirte que lo más importante que he hecho para mi maternidad, para mi vida personal, para mis contactos, ha sido tener el podcast. Así que no lo dudes ni tantito. Te mando un abrazo muy, muy grandote. Espero que este episodio te haya gustado, que encuentres aquí herramientas para meterle más constancia a esa área de tu vida que sientas que lo necesita. Y si te sirvió este podcast, no dudes en compartirlo con otra emprendedora. Y nosotras nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios entre Pañales.